En 1219, el viento de la estepa trajo no solo frío, sino el terror absoluto. Gengis Khan y sus hordas mongolas arrasaron Corasmia, convirtiendo ciudades milenarias en cenizas y silencio eterno. El viento a través de la estepa era más frío que la muerte, aullando por las praderas como un ser vivo, bajo un cielo tan vasto que parecía tragarse el mundo. Los jinetes de Gengis Khan cabalgaban con estandartes ondeando al viento. Sus armaduras oscurecidas por la sangre, sus ojos brillando con la certeza salvaje de hombres que creían haber sido elegidos por los cielos. El año era 1219 y las hordas mongolas habían comenzado su marcha hacia las tierras de Corasmia. Una campaña que marcaría una de las conquistas más despiadadas de la historia humana. Los prisioneros que tomaban nunca olvidaban el sonido de esos cascos, el trueno interminable que precedía la ruina. Gengis Khan había construido su imperio sobre la disciplina y el terror, sobre un código de leyes tan preciso que podía inspirar obediencia incluso en los conquistados. Y sin embargo, su justicia era una hoja que nunca se embotaba. Para sus seguidores, era un profeta del destino. Para sus enemigos, era el fin del mundo mismo. Las ciudades que se atrevían a resistirlo eran borradas de la faz de la tierra. Y aquellos que se rendían demasiado tarde aprendían qué significaba la misericordia para un hombre que creía que la misericordia era debilidad. Cuando sus ejércitos llegaron a las ciudades del Imperio Corasmio, las murallas que habían resistido siglos comenzaron a temblar. Los mercaderes, eruditos y familias que una vez creyeron en la seguridad de sus puertas ahora miraban hacia el horizonte infinito donde ondeaban estandartes negros como sombras de fatalidad. Los mongoles no sitiaban como los demás. Rodeaban, asfixiaban y desmantelaban. Su disciplina era perfecta, su crueldad absoluta. Cuando las puertas finalmente caían, seguía un silencio, el tipo de silencio que precede la tormenta de gritos. Los mongoles avanzaban por las calles como una marea de venganza, cortando a cualquiera que resistiera, capturando a los que no lo hacían. Los prisioneros eran reunidos en las plazas, atados con cuerdas hechas de crin de caballo trenzada, sus ojos llenos de incredulidad salvaje. Si deseas descubrir más historias como esta, historias enterradas bajo el polvo del tiempo y empapadas en la verdad de la crueldad y el poder humano, entonces suscríbete al canal y dale like a este vídeo, porque la historia no es solo el relato de reyes e imperios. Es el eco de lo que les hicieron a aquellos que se interpusieron en su camino. Cuando las primeras ciudades cayeron, Urgench, Bujará, Samarcanda, comenzaron los castigos. Gengis Khan no mataba por placer. Mataba por orden. Entendía que el miedo era el arma más eficiente jamás forjada. Una ciudad destruida no era solo una victoria. Era un mensaje. Una advertencia que cruzaba montañas y desiertos más rápido que cualquier ejército. Aquellos que lo desafiaban no simplemente morían. Eran convertidos en ejemplos que atormentarían a los sobrevivientes para siempre. En Bujará, cuando las puertas se abrieron y la ciudad se rindió, Gengis Khan cabalgó hasta la gran mezquita, desmontó y ordenó a sus generales que vaciaran el tesoro. Miró a los líderes reunidos de la ciudad y dijo: si no hubierais cometido grandes pecados, el Todopoderoso no habría enviado un castigo como yo sobre vosotros. Sus palabras no fueron gritadas, solo pronunciadas, pero se extendieron por la ciudad como una maldición. Los eruditos fueron ejecutados, los nobles despojados y humillados, y la gente común expulsada de sus hogares. Los prisioneros, miles de ellos, fueron divididos por oficio, por rango, por utilidad. Los herreros y artesanos fueron perdonados, llevados al este para servir al imperio mongol. Los soldados y los hombres de letras no tuvieron tanta suerte. Fueron masacrados en grupos, cada oleada obligada a cavar las tumbas de la siguiente. Los mongoles habían perfeccionado el arte del castigo, no como crueldad, sino como política. Las ciudades que resistían eran borradas de la existencia. En Nishapur, cuando un comandante mongol fue asesinado durante el asedio, Gengis Khan ordenó una represalia tan absoluta que la ciudad dejó de existir más que en nombre. Las mujeres y niños fueron asesinados, los animales sacrificados, las murallas arrasadas hasta convertirlas en polvo. Los prisioneros fueron obligados a llevar a cabo su propia ejecución, cavando trincheras, apilando cuerpos y encendiendo las hogueras que consumían a sus seres queridos. La tierra misma se convirtió en ceniza. Y sin embargo, incluso en medio de tal terror, había método. La crueldad de Gengis Khan no nacía de la locura. Era un instrumento de control. Sus leyes, conocidas como la yasa,
exigían obediencia, lealtad y disciplina por encima de todo. Aquellos que lo desafiaban una vez podían ser perdonados. Aquellos que lo desafiaban 2 veces desaparecían de la tierra. Cuando la ciudad de Urgent resistió, selló su propio destino. El asedio duró más que la mayoría, y el Khan se impacientó. Cuando las murallas finalmente cayeron, ordenó que toda la población, hombres, mujeres y niños, fuera reunida fuera de las puertas. Los prisioneros fueron contados, divididos y luego distribuidos entre los regimientos mongoles. Cada soldado recibió la orden de ejecutar un número determinado, asegurando que nadie pudiera reclamar misericordia, que nadie pudiera apartar la mirada. El suelo estuvo rojo durante millas. Los mongoles creían que la voluntad del Khan era divina. Cuestionarla era traición no solo al imperio, sino al cielo mismo. Y así obedecían, llevando a cabo actos que hacían que la tierra misma pareciera llorar. Los prisioneros que sobrevivían a la matanza eran utilizados para trabajos tan brutales que desafiaban la imaginación, arrastrando las piedras de sus propias ciudades para construir los caminos que llevaban a los mongoles más profundo en Persia, colocando ladrillos para el imperio que había destruido su mundo. Por la noche, los gritos se extendían con los vientos del desierto, mezclándose con los lamentos de los moribundos y las canciones lejanas de las hogueras del campamento mongol. El Khan mismo permanecía en silencio, su rostro tallado en piedra, su mirada fija en el horizonte. No hablaba de misericordia ni de arrepentimiento. Para él esto era el orden natural de la conquista. Los fuertes devoraban a los débiles y los débiles recordaban a sus conquistadores en silencio. Y sin embargo, entre sus generales había susurros. Algunos decían que cuando Genghis Khan cabalgaba solo por la noche, a veces miraba hacia atrás, hacia las ruinas, atormentado por el sonido de sus propias victorias. Otros decían que estaba más allá de tal debilidad, que el alma del Khan era de hierro y que la compasión era una enfermedad que había matado dentro de sí hacía mucho tiempo. Los prisioneros que permanecían vivos después de sus campañas contaban historias que difuminaban la línea entre el horror y la leyenda. Algunos decían que habían visto poblaciones enteras cegadas y enviadas al este, cada uno sosteniendo el hombro del hombre de delante, caminando hacia el exilio a través de las arenas interminables. Otros juraban que el Khan había enterrado vivos a los cautivos bajo las murallas de ciudades aún por construir, creyendo que los espíritus de los muertos fortalecerían los cimientos. Cualquiera que fuera la verdad, una cosa era segura. Nadie que lo enfrentara lo olvidaba. Cuando la noticia de sus conquistas llegó a los lejanos reinos de Europa, incluso los reyes temblaron. Los mongoles no eran un ejército con el que se pudiera razonar, ni un imperio que negociara la paz. Eran una fuerza de la naturaleza, una tormenta que borraba el paisaje que tocaba. Y para aquellos que se atrevían a resistir, el destino de los prisioneros era una advertencia tallada en sangre y hueso. Genghis Khan gobernaba no solo con fuerza, sino con un miedo que cruzaba océanos. El recuerdo de lo que hizo con los capturados perduraba mucho después de que sus cuerpos desaparecieran. Incluso siglos después, cuando los incendios se habían apagado y las ciudades habían sido reconstruidas, las madres aún susurraban su nombre para asustar a sus hijos y hacerlos obedecer. El imperio que forjó se extendía desde el Pacífico hasta el Mar Negro, desde los bosques helados de Rusia hasta las arenas de Persia. Sin embargo, bajo esa vastedad yacían los huesos de millones que se habían interpuesto en su camino. Por cada ciudad que se doblegaba, 10 otras habían sido reducidas a cenizas. Por cada rendición, había una masacre que seguía. El Khan entendía algo que pocos gobernantes comprendieron jamás. Que el terror no era una consecuencia de la guerra, sino su herramienta más poderosa. Construía imperios más rápido que los ejércitos. Silenciaba rebeliones antes de que comenzaran. Y grababa su nombre en el mundo con fuego. Y mientras los estandartes mongoles se alzaban más alto sobre las ruinas de otra ciudad caída, el viento llevaba los susurros de los moribundos, una advertencia de que el mundo nunca olvidaría lo que Genghis Khan hizo con sus prisioneros. Los incendios ardieron durante días después de la caída de Urgent, el humo elevándose en columnas negras que ocultaban el sol. La ciudad que una vez brilló con cúpulas de turquesa y mercados llenos del aroma de azafrán y seda había desaparecido, reemplazada por un páramo de escombros y tierra chamuscada. Los gritos de los vivos se habían desvanecido en silencio, y solo quedaba el crepitar del fuego y el silbido del viento. Se decía que el Khan mismo cabalgó entre las cenizas sin decir una palabra, su expresión calmada, sus ojos reflejando nada más que la certeza de su propio propósito. Para él, esto no era crueldad. Era orden.
La purga de la desobediencia, la remodelación del mundo a través del terror y la sumisión. Cuando la noticia de su ira llegó a las ciudades sobrevivientes de Corasmia, el pánico se extendió más rápido de lo que su ejército podía marchar. Algunos líderes eligieron rendirse antes de que se disparara una sola flecha. Enviaron tributos, oro y rehenes para evitar el destino de Urgent. Sin embargo, incluso aquellos que se rindieron temprano no escaparon sin cicatrices. Los mongoles eran meticulosos en su castigo. Los gobernadores que alguna vez los desafiaron fueron ejecutados públicamente. Sus familias esclavizadas. Los artesanos e ingenieros fueron separados de sus seres queridos y enviados a Mongolia para servir al imperio. El resto fue dividido en rangos. Los útiles, los prescindibles y los condenados. Los condenados encontraban el mismo fin en todos los lugares a donde iban los mongoles. Algunos eran aplastados bajo los cascos de los caballos, otros usados como blancos para arqueros mongoles que competían por ver quién mataba más hombres con una sola flecha. En una ciudad, los prisioneros fueron tendidos en un campo y los mongoles practicaron sus maniobras de caballería, cortándolos en líneas hasta que la llanura misma parecía respirar sangre. Para los mongoles, la muerte no era un acto de crueldad, sino una forma de disciplina. Cada ejecución servía como lección para quienes miraban. Un recordatorio vivo de lo que costaba la desobediencia. En el campamento del Khan, el silencio reinaba. Sus soldados hablaban poco en su presencia. Cuando daba una orden, era obedecida sin cuestionar. Porque la desobediencia era castigada tan rápidamente entre los suyos como entre sus enemigos. Sin embargo, su justicia era precisa. Un ladrón que robara a un soldado podía perder la vida, pero un soldado que fallara en proteger a su comandante perdería las vidas de toda su familia. No había mayor crimen en las filas mongolas que la cobardía. Y así el Khan construyó su imperio no solo sobre el miedo al enemigo, sino sobre el miedo al fracaso dentro. Los prisioneros que eran perdonados de la ejecución recibían trabajos que pocos sobrevivían por mucho tiempo. Eran obligados a reconstruir caminos, reparar puentes, arrastrar máquinas de asedio a través de desiertos y montañas. Comían lo que los caballos no querían, dormían bajo el cielo abierto y trabajaban bajo el látigo hasta que el agotamiento los silenciaba. Los mongoles no desperdiciaban vidas por crueldad, pero tampoco las valoraban más allá de su utilidad. Los que caían eran dejados donde estaban, sus cuerpos para ser devorados por lobos o enterrados bajo la arena. El propio Genghis Khan rara vez presenciaba estos castigos. Prefería avanzar delante de sus ejércitos, explorando la próxima campaña, planeando la próxima conquista. Veía el mundo no en términos de hombres, sino de mapas, de líneas por cruzar y territorios por reclamar. Sin embargo, entendía el poder del miedo mejor que cualquier hombre vivo. Sabía que una sola historia de horror podía conquistar 1000 aldeas más eficazmente que 1000 soldados. Cuando el Khan volvió sus ojos hacia el oeste, hacia Persia y más allá, enviaba emisarios por delante para exigir su misión. Su mensaje siempre era el mismo. Rendíos y podréis vivir. Resistid y desapareceréis de la historia. Algunas ciudades le creyeron y abrieron sus puertas. Otras no. Las que resistieron se convirtieron en cuentos ejemplares. En Merv, cuando los defensores se negaron a rendirse, Genghis Khan ordenó que toda la población fuera ejecutada. Los cronistas escribieron después que 700.000 almas perecieron allí, aunque nadie pudo contar a los muertos. Los prisioneros fueron alineados en grupos de cientos. Cada soldado mongol recibió un número para matar. Cuando la tarea terminó, la ciudad quedó en silencio, sus murallas ennegrecidas por el humo, sus pozos llenos de cadáveres. Tales actos de destrucción se extendieron como incendio por Asia. Pueblo tras pueblo se rendía sin luchar, aterrorizados por las leyendas que seguían a los estandartes mongoles. Sin embargo, incluso la rendición no garantizaba la supervivencia. En algunos casos, el Khan perdonaba a los gobernantes pero ejecutaba a sus ejércitos. En otros, perdonaba a los soldados pero esclavizaba a las familias del gobernante. No había patrón, no había misericordia, solo la certeza de que la resistencia significaba extinción. Los historiadores después lucharían por entenderlo. Este hombre que unió tribus y creó leyes que valoraban la lealtad y la justicia, pero desató horrores que desafiaban la comprensión. Para sus seguidores, era un dios elegido por el cielo azul eterno para gobernar la tierra. Para sus enemigos, era el azote de la humanidad,
la sombra que devoraba ciudades. Y sin embargo, quizás ambos fueran ciertos. Los mongoles no carecían de creencias. Rezaban al cielo eterno que llamaban Tangri. Y creían que Genghis Khan era su instrumento vivo. Cada ciudad que caía no era destrucción, sino purificación. Cada vida tomada era una ofrenda para equilibrar el mundo. Y los prisioneros, los innumerables rostros que desaparecían bajo los cascos de los caballos y el caer de las espadas, eran los sacrificios que construyeron un imperio. Había historias contadas por los pocos que escaparon. Uno habló de prisioneros enterrados vivos bajo las puertas de las ciudades para que sus almas protegieran las conquistas del Khan. Otro contó de músicos obligados a tocar mientras sus familias eran ejecutadas ante ellos, sus manos temblorosas pulsando las cuerdas mientras el aire se llenaba de gritos. Algunos susurraban de ciudades enteras ahogadas en su propia sangre, sus ríos corriendo rojos durante días. Si todo era cierto apenas importaba. La leyenda en sí era suficiente. El terror de Genghis Khan viajaba más rápido que sus ejércitos, llevado por mercaderes, vagabundos y refugiados que pronunciaban su nombre con labios temblorosos. Su reputación se convirtió en su propia arma. Una tormenta que quebraba la voluntad de las naciones mucho antes de que llegaran sus jinetes. Pero incluso los mayores conquistadores no pueden escapar del peso de lo que construyen. En los años que siguieron a sus campañas, mientras el imperio se extendía más allá de la imaginación de cualquiera antes que él, hubo momentos en que incluso el Khan se detenía. Algunos decían que comenzó a hablar más a menudo del cielo, del silencio del viento, del precio del poder. Otros afirmaban que se volvió inquieto, insatisfecho por la vastedad que había ganado, atormentado por algo que nadie podía nombrar. Cuando murió en 1227, el mundo no lo supo al principio. Su muerte se mantuvo en secreto, ocultada de sus enemigos e incluso de algunos de sus aliados. Su cuerpo fue llevado de vuelta a Mongolia bajo la cobertura de la oscuridad. Los soldados que lo escoltaban mataban a toda alma que encontraban en el camino para preservar el secreto. Fue enterrado en una tumba sin marcar en alguna parte de las montañas sagradas, rodeado por los huesos de los hombres que habían construido su imperio y los fantasmas de aquellos que habían perecido bajo él. El imperio perduró por generaciones, expandiéndose incluso después de su muerte, llevado adelante por sus hijos y nietos que gobernaron en su nombre. Pero el recuerdo de lo que había hecho con sus prisioneros, las masacres, los castigos, la marea interminable de muerte, se convirtió en un legado que ningún imperio pudo limpiar. Durante siglos, en las ciudades que alguna vez ardieron bajo su mando, su nombre permaneció como una maldición susurrada con miedo. Sin embargo, la historia no es simple. Lo recuerda tanto como destructor como creador. El hombre que unió las tribus de la estepa, abrió la ruta de la seda y construyó el imperio contiguo más grande que el mundo haya visto jamás. Pero bajo esos triunfos yace la verdad de que el poder construido sobre el terror siempre lleva la sombra. La grandeza de sus conquistas fue escrita con el sufrimiento de aquellos que cayeron ante él. Y su silencio permanece como el fundamento sobre el cual se alza su leyenda. Incluso ahora, las historias perduran. Los prisioneros aplastados bajo caballos, los cautivos enterrados vivos, las marchas ciegas hacia el exilio. No son cuentos de gloria, sino recordatorios de hasta dónde llegarán los hombres en su búsqueda de dominio. Y así, cuando hablamos de Genghis Khan, debemos recordar no solo el imperio que creó, sino las innumerables vidas que extinguió para construirlo. Sus victorias remodelaron el mundo. Su terror reescribió su memoria. Y su nombre aún flota sobre el viento de la estepa. Un susurro de conquista, crueldad y el hambre interminable por el control. Si esta historia te conmovió, si te hizo ver la historia no como mito, sino como el eco del costo humano real, entonces suscríbete al canal y dale like al vídeo. Porque cada vez que recordamos la verdad detrás de la gloria, le damos voz a aquellos que nunca se les permitió hablar.